En nuestra noche de bodas, me escondí debajo de la cama para bromear con mi nueva esposa, pero alguien más entró en la habitación y puso su teléfono en altavoz. Lo que escuché me heló la sangre. La alfombra debajo de la cama de la suite nupcial olía a limpiador industrial y a algo ligeramente floral. Y yo estaba acostado de espaldas mirando los resortes del colchón a 15 centímetros de mi nariz cuando la puerta se abrió con un clic y entró un par de tacones que no eran de Nora. Esa noche, Nora llevaba zapatos bajos. La había visto quitárselos sus propios tacones en la recepción 2 horas antes, riendo, descalza en la pista de baile con el vestido recogido en un puño. Lo que significaba que quien acababa de entrar a nuestra suite con una tarjeta llave a las 9:40 en la noche de mi boda no era mi esposa en absoluto. Mi saco de smoking se estaba amontonando bajo mis omóplatos, y ya había tenido que contener la risa 2 veces en los últimos 5 minutos, solo de imaginarme su cara cuando saliera de ahí. Este truco había sido idea de Nora desde el principio, una historia que me contó una vez sobre una broma que le hizo a su compañera de cuarto en la universidad. Y la había guardado durante 2 años, esperando una noche que fuera lo suficientemente especial como para merecerla. Me metí ahí abajo 20 minutos antes, con la alegría tonta y específica de un hombre a punto de saltar gritando sorpresa a una mujer a la que había amado durante 5 años, conteniendo tanto la risa que me dolía la mandíbula de aguantarla. En vez de eso, me quedé muy quieto y vi un par de tacones azul marino cruzar el piso de madera y detenerse al pie de la cama. Los resortes crujieron justo encima de mi cabeza cuando alguien se sentó. Un teléfono vibró y luego sonó. Luego, por la calidad plana y demasiado clara de la voz que contestó, ese tipo de claridad accidental que solo se obtiene cuando el teléfono se pone en altavoz mientras alguien lo busca con una mano en una bolsa de mano, escuché la voz de mi suegra llenar toda la habitación como si estuviera ahí 2 veces. No me moví. No volví a respirar bien durante mucho tiempo después de eso. Tanto tiempo que mi rodilla, doblada incómodamente debajo de mí, se me entumeció contra el piso de madera y no me atreví a moverla. Fuera lo que fuera que pensé que iba a hacer esta noche, ya había dejado de serlo apenas 4 frases después de que empezó una llamada telefónica que nunca debí escuchar. Nora y yo llevábamos 5 años juntos cuando nos casamos. 3 de novios, 2 comprometidos. Tanto tiempo que de verdad creía conocer la dinámica de su familia mejor que la de la mía. Nos conocimos en la parrillada de un amigo en común, los dos escondidos junto a la hielera, evitando la misma conversación tediosa sobre el portafolio de criptomonedas de alguien. Y supe en menos de un mes que ella era el tipo de persona que se fija en los detalles. La forma en que tomaba mi café, el podcast tonto específico que escuchaba cuando manejaba, el hecho de que odiaba el cilantro antes de que siquiera lo mencionara en voz alta. A ella le encantaban las bromas como a algunas personas les fascinan los podcasts de crímenes reales, con un entusiasmo muy particular. El plan de esconderse debajo de la cama en realidad había sido idea de ella originalmente. Me lo contó como una historia sobre algo que le hizo a una compañera de la universidad, y yo lo guardé durante 2 años esperando la noche adecuada para robárselo de vuelta. Recuerdo que al principio, una vez le dije cuánto me gustaba que su mamá estuviera tan involucrada en su vida, como mi propia familia siempre había sido un poco más distante, y Nora sonrió y dijo, así es como hacemos las cosas. La familia cuida de la familia. Pase lo que pase, me parecía tierno. Ahora pienso diferente sobre esa frase. Su mamá, Diane, había sido una presencia constante en nuestra relación casi desde el principio. Cálida en las cenas familiares, atenta a los detalles, el tipo de suegra que recordaba exactamente cómo tomabas el café y usaba ese recuerdo como un pequeño y agradable arma para hacerte sentir cuidado. Ella se interesó personalmente en el acuerdo prenupcial, 8 meses antes de la boda, recomendando a su propio abogado para redactarlo en lugar de usar al que sugirió el abogado patrimonial de mi familia. Y recuerdo que en ese momento me conmovió que le importara lo suficiente como para involucrarse. También, me di cuenta mucho después, había sido extrañamente insistente en una cláusula específica de 6 meses escondida en la sección 4, algo sobre el lenguaje estándar de consolidación, así lo llamó ella. Descartó mi única pregunta al respecto en ese momento con una broma sobre lo aburrido que era el papeleo legal. Me reí junto con ella, mientras que mi padre se quedó callado sobre todo el arreglo de una manera que no había examinado lo suficiente. Unas cuantas preguntas demasiado cuidadosas sobre las finanzas de Diane en Acción de Gracias. Un comentario que descarté diciendo que solo quería ser minucioso antes de que ofreciera 2 veces que su propia gente revisara el documento una segunda vez. Le dije que no era necesario. Me arrepiento de eso más que de casi cualquier otra cosa de ese año. La mañana de la boda, mientras me arreglaban los gemelos en la suite del hotel que mi padre había reservado para los padrinos, él se quedó parado en la puerta un buen rato, mirándome por el espejo, y dijo, casi demasiado bajo para que lo escuchara entre el ruido de otros 6 hombres vistiéndose. Me lo diría si algo no se sintiera bien, ¿verdad? Con cualquiera de estas cosas. Le dije que todo se sentía perfecto porque así era en ese momento. Él asintió, lo dejó pasar y me abrazó un poco más de lo normal antes de que saliéramos hacia el lugar.
Ahora entiendo que él había estado parado en esa puerta con los hallazgos preliminares de Desmond Cole ya en su correo electrónico, tratando de decidir si el amor por su hijo significaba hablar o quedarse callado, y eligiendo, en el último segundo posible, dejarme disfrutar mi día. 2 semanas antes de la boda, recibí un correo electrónico de Priya Anand, la abogada de fideicomisos que manejaba la documentación de la herencia de mi abuelo. 14 años especializada en fideicomisos familiares, una mujer en la que confiaba completamente y con la que tal vez había hablado 4 veces en mi vida. Asunto: preguntas sobre las correcciones en rojo. Lo abrí mientras estaba de pie en una sastrería arreglándome el dobladillo de la chaqueta, con mi teléfono vibrando por otras 3 cosas al mismo tiempo. Leí por encima la primera línea sobre algo de la redacción en la sección 4 que quería revisar antes de que firmara, y lo cerré, diciéndome a mí mismo que la llamaría después de la boda. Nunca lo hice. Quiero ser honesto sobre eso, porque importa después. Tuve una advertencia sin leer en mi bandeja de entrada durante 2 semanas, y estaba demasiado feliz, demasiado ocupado, demasiado enamorado para abrirla. Lo primero que entendí, acostado debajo de esa cama, fue que esta no era una llamada casual. Marta, espera. Te estoy llamando desde la suite nupcial, dijo Diane, y se rió. Una risa privada y fácil que había escuchado dirigida a mí cientos de veces en cientos de cenas y nunca sospeché nada. No. El idiota sigue abajo codeándose con los invitados. Sentí un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el champán que tomé en la cena. Me dije a mí mismo, durante unos 4 segundos, que lo del idiota era una broma sobre otro invitado, algún primo, alguien que no era yo. Eso solo duró 4 segundos, porque la siguiente frase que salió de su boca tenía el nombre de mi propia esposa directamente ligado. El plan está funcionando perfectamente, continuó Diane. Nora lo tiene completamente bajo su control. El nombre de mi propia esposa en la boca de mi suegra, dicho como si fuera una actualización de estado de un proyecto en vez de la descripción de una persona a la que amaba, me golpeó debajo de las costillas y se quedó ahí. Me quedé completamente quieto, con una mano apoyada sobre la fría madera del piso, diciéndome a mí mismo que todavía había alguna versión de esto que tenía sentido. Algún contexto que aún no había escuchado y que convertiría esto de nuevo en una llamada telefónica común entre una madre y una vieja amiga. La segunda cosa, que llegó quizá 90 segundos después, mató por completo esa esperanza y se sintió diferente, más fría, más procedimental. Ese tipo de detalle que no puedes racionalizar porque viene acompañado de cifras. Firmó el acuerdo prenupcial que redacté, cree que lo protege, no sabe que no vale nada. Una pausa, la satisfacción particular de alguien que repite buenas noticias por segunda vez en el día. Hice que mi abogado lo verificara de nuevo. La mitad de su fideicomiso pasa a ser de ella en cuanto cumplan 6 meses. Pensé de manera distante en el correo no leído de Priya Anand que estaba en mi bandeja de entrada, con un asunto que no tomé lo suficientemente en serio, y sentí que algo en mi pecho se volvía muy frío y muy quieto. 6 meses. El mismo número que Diane había descartado 8 meses antes como redacción estándar sobre adquisición de derechos. Entendí, acostado en el piso de una habitación de hotel, que me habían mostrado la trampa por escrito y le había agradecido por explicármela. La tercera revelación llegó más rápido de lo que pude prepararme, y esta vez se trataba de propiedad, no de dinero en abstracto, algo que podía imaginar. Algo con un porche delantero y un muelle y 22 años de veranos de infancia ligados a ello. Mejor aún, su papá ya transfirió la casa del lago a nombre de ambos como regalo de bodas. Eso solo vale 2 millones. Mis manos, apoyadas planas contra la alfombra a cada lado de mí, empezaron a temblar tanto que tuve que hacer un esfuerzo consciente para evitar que golpearan el piso de madera. Me mordí el interior de la mejilla para no hacer ningún ruido. Probé sangre y seguí escuchando. El cuarto fue el que realmente me dejó sin aliento. Ya no era algo financiero, sino generacional. Un número demasiado grande para sostenerlo con manos que ya estaban temblando. Pero el verdadero premio es su padre. Cuando el viejo muera, todo irá al hijo. Y si Nora sigue casada con él, aún mejor. Estamos hablando de 50 millones, Marta. 50 millones. Nora solo tiene que aguantar. 50 millones de dólares. Hablado con la misma naturalidad con la que dirías el total del supermercado, mientras yo yacía en el piso de una habitación de hotel con el smoking con el que me había casado con ella 3 horas antes. Mi corazón latía tan fuerte que, por un segundo absurdo, realmente me preocupé de que ella pudiera escucharlo a través del colchón. El quinto fue el más pequeño en alcance y el que más daño hizo. Deberías haberlo visto en el altar, de verdad llorando como si se hubiera sacado la lotería. Se carcajeó. Una carcajada real, encantada y sin reservas. Marta, el chico es patético. Rico, sí, pero patético. Nora ni siquiera tiene que acostarse mucho con él. Puede decir que está cansada por el trabajo. Me quedé ahí acostado, con la garganta tan apretada que no podría haber hecho un sonido aunque lo hubiera intentado, y de repente entendí por completo que cada versión de mi esposa que amé durante 5 años había sido una actuación montada específicamente para mí. Cada beso, cada te amo susurrado en la oscuridad de mi departamento a las 2 de la mañana, cada brindis entre lágrimas que hizo en nuestra cena de ensayo sobre cómo nunca creyó que encontraría a alguien como yo. Todo eso, al parecer, una estafa muy larga con una fecha de pago muy específica.
Puse a grabar mi teléfono en el instante en que reconocí la voz de Diane. Alguna parte insensible y funcional de mi cerebro actuó más rápido de lo que el resto de mí podía procesar lo que estaba escuchando. Para cuando ella dijo, «De todos modos, tengo que volver abajo antes de que alguien se dé cuenta. Mantén esto entre nosotros. Nora está haciendo su papel perfectamente. Te llamo mañana». Y los tacones volvieron a sonar sobre la madera. Tenía 11 minutos y 40 segundos de audio y un cuerpo que no dejaba de temblar. No de frío, sino de algo completamente diferente. Salí arrastrándome de debajo de esa cama con las manos temblorosas, atorando mi mancuernilla en la falda de la cama con tanta fuerza que casi la rompo, y llamé a Thomas Bellamy, el abogado de nuestra familia, 16 años especializado en acuerdos prenupciales y protección de activos. Un hombre que me conocía desde que tenía 19 años y que había redactado cada documento legal que mi familia había firmado durante una década. «Tom, necesito una anulación», dije, y escuché mi propia voz sonar plana y extraña, como si perteneciera a alguien dando el reporte del clima. «Tengo pruebas de fraude. Te las envío ahora». Se quedó en silencio exactamente el tiempo que tardó en transferirse el archivo de audio. «Has estado casada 3 horas», dijo. «Solo escúchalo», le dije. Y 30 segundos después, «Santo cielo». «Sí, esto anula todo. El acuerdo prenupcial, la transferencia de propiedad, todo». Una pausa. Y luego, en un tono diferente y más agudo que reconocí como el que usaba cuando ya iba 3 pasos adelante. «Esto en realidad corrobora algo. Tu padre me llamó hace 2 semanas sobre un investigador privado que había contratado. Un hombre llamado Desmond Cole, 22 años haciendo exactamente este tipo de trabajo. El historial financiero de Diane no le cuadraba a tu padre, y quería que alguien lo investigara antes de la boda, no después. Le dije que estaba siendo paranoico». Tom exhaló, y pude escucharlo recalibrando en tiempo real. No lo estaba. Ese detalle me impactó más que casi cualquier otra cosa esa noche. Mi propio padre, preocupado en silencio al grado de contratar a un investigador privado semanas antes de la boda, nunca me dijo una palabra al respecto porque no quería ser el hombre que arruinara la felicidad de su hijo por una corazonada que aún no podía probar. Pensé en cada pregunta cuidadosa y a medias que me hizo en acción de gracias, esas que yo descarté pensando que solo era demasiado precavido con el dinero, y me di cuenta de que había estado tratando de advertirme en el único lenguaje en el que confiaba para no romperme el corazón antes de que yo estuviera listo para escucharlo. «Hay más», dijo Tom, y escuché papeles moviéndose de su lado, como si estuviera sacando unas notas que había estado guardando. «El informe de Cole llegó hace 3 días. Tu padre aún no te lo había mostrado. Quería estar seguro antes de hacerlo. Diane hizo algo casi idéntico hace 4 años, antes de que tú y Nora estuvieran juntos. Un hombre llamado Preston Ilves, comprometido con Nora por unos 8 meses. Cole habló con 2 personas que conocían a la familia. El mismo patrón. Diane presionando por un acuerdo prenupcial específico, una donación de bienes de su parte ya preparada, la línea de tiempo construida alrededor de una fecha de consolidación. Todo se vino abajo antes de la boda, no después. El propio abogado de la familia Ilves detectó la redacción y el compromiso simplemente terminó en silencio. No hubo denuncia de fraude, nada público. Todos los involucrados firmaron algo y siguieron adelante. Me senté bruscamente en el borde de la cama, en el mismo lugar donde Diane se había sentado 20 minutos antes, y pensé en lo cerca que estuvo todo. Estuve a punto de convertirme en la segunda versión de exactamente la misma historia, en lugar de ser la primera persona en detectarlo a tiempo para hacer algo al respecto. Hubo una cosa más que reveló el informe de Cole y que no supe hasta semanas después. Sentado en la mesa de conferencias de Tom, revisando el expediente página por página en lugar de oírlo de oídas a medianoche, Diane había perdido casi todo en su propio divorcio 22 años antes. Salió de un matrimonio de 30 años con solo una fracción de lo que había ayudado a construir. Vio a su exesposo volver a casarse con una mujer adinerada en menos de 2 años, mientras ella reconstruía su vida con la pensión de maestra. No ofrezco eso como excusa por lo que me hizo, y no creo que nadie que realmente la conociera la llamaría tonta o ignorante del daño. Pero entendí al leerlo que, en su propia manera de ver las cosas, probablemente ella no era la villana de esta historia. Ella era una mujer que una vez se quedó sin nada, y en algún momento decidió que se aseguraría de que eso nunca le pasara a su hija, sin importar el costo para quien se interpusiera en su camino. Georgia permite grabar conversaciones con el consentimiento de una sola de las partes, añadió Tom, ya entrando en modo abogado, catalogando lo que teníamos y lo que significaba. Tú eras parte de esa conversación, lo supiera Diane o no. Estabas en la habitación. Esa grabación es válida. El fraude para inducirte a firmar anula un contrato matrimonial desde el momento en que se firma, incluido el acuerdo prenupcial, incluidas las transferencias de propiedad. Tendré el escrito de anulación listo para esta noche y preparado para presentarlo el lunes por la mañana. Hizo una pausa. ¿Qué quieres hacer ahora mismo esta noche? Antes de responderle, hice una cosa más. Abrí el correo de Priya Anand, el que había dejado sin leer durante 2 semanas, y llamé al número de celular en su firma, aunque ya eran casi las 10 de la noche. Contestó en el segundo timbrazo, alerta de una manera que me indicó que tampoco había estado dormida.
Se escuchaba un perro ladrando en algún lugar del otro lado de la línea. Ryan, ¿todo está bien? Le leí por teléfono la redacción de la sección 4, la cláusula de 6 meses, y la escuché quedarse en silencio por un segundo antes de decir con cuidado: eso es exactamente lo que señalé. Esa redacción de consolidación no es estándar. Nunca he visto una cláusula estructurada de esa manera fuera de un puñado de casos impugnados. Traté de contactarte 2 veces. Le dije que lo sabía. Le dije que lamentaba no haber respondido. Ella no me hizo sentir peor de lo que ya me sentía, lo cual, de alguna manera, lo hizo peor de todos modos. Envíame la grabación, dijo en cambio. Quiero que todo quede documentado esta noche mientras está fresco. La cadena de custodia importa aquí, Ryan, y también el tiempo. Se lo reenvié antes de siquiera colgar el teléfono. Me quedé de pie en medio de esa habitación de hotel durante un largo minuto, sosteniendo un teléfono con 11 minutos de mi propia destrucción grabados. Y quiero ser honesto al decir que la decisión no fue tan sencilla en el momento como suena al contarla después. No podía dejar de pensar, inútilmente, en mis votos de esa tarde, en cómo le dije a Nora, frente a todos los que conocíamos, que ella era la primera persona que me hacía sentir que no tenía que fingir estar bien, que con ella podía simplemente estar cansado, asustado o ser común, y eso era suficiente. Ella lloró durante todo el discurso. No era ese llanto bonito, listo para la cámara que ves en las fotos de compromiso, sino un llanto real, feo, con sollozos entrecortados que en ese momento me pareció entrañable, y que ahora no podía dejar de recordar con una banda sonora diferente de fondo. Está llorando como si se hubiera sacado la lotería, Marta. El chico es patético. Ya no sabía cuál de esas 2 tardes había sido la verdadera, la del altar o la de la grabación, y una parte de mí sospechaba que la respuesta honesta era que ambas habían sido reales al mismo tiempo, lo cual de alguna manera era peor que cualquiera de las 2 por separado. Una parte de mí quería bajar las escaleras, tomar a Nora de la mano y terminar esto en silencio en un pasillo, donde 300 personas no tuvieran que presenciar la peor noche de mi vida en tiempo real. Humillarla públicamente significaba humillarme a mí también. Todos los invitados abajo acababan de verme llorar de verdad en un altar por una mujer que, al parecer, nunca había dicho en serio ni una sola palabra de lo que me decía. Había una versión de esto en la que protegía mi propia dignidad manteniéndolo en privado, y otra versión en la que me aseguraba de que cada persona a la que Diane le había presumido sobre este plan escuchara exactamente a qué tipo de familia habían estado brindando toda la noche. Me quedé ahí parado más tiempo del que me enorgullece, sin saber realmente qué versión de mí quería ser al bajar esas escaleras, pasándome una mano por el cabello hasta que se paró de una forma que habría hecho reír a Nora y ella lo habría acomodado para mí. 6 horas antes de todo esto, cuando un cuello desarreglado todavía era lo peor por lo que cualquiera de nosotros tenía que preocuparse ese día. Lo que lo decidió, al final, no fue la rabia. Fue imaginarme a Diane en esa mesa de pasteles en 6 meses, contando esta historia a la madre de alguien más como una advertencia sobre lo fácil que es manejar a hombres ricos y solitarios. No quería simplemente irme. Quería que la historia terminara aquí, públicamente, para que no pudiera ser discretamente reciclada en la noche de bodas de alguien más después. El camino del elevador al salón de baile se sintió más largo de lo que debería. Mis zapatos de vestir sonaban fuerte contra el mármol que había estado silencioso bajo mis tenis cientos de veces antes en este mismo hotel para los eventos de otras personas. Un botones me felicitó al pasar, y le di las gracias, sin que eso significara absolutamente nada para mí. Mi voz estaba en una especie de piloto automático que, al parecer, había estado controlando todo lo demás durante los últimos 20 minutos. Podía escuchar el cuarteto de cuerdas antes de ver las puertas, algo cálido y en tono mayor que no tenía idea de aquello a lo que estaba a punto de ponerle banda sonora. Me detuve justo afuera de la entrada del salón de baile por un segundo más, con el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta, 11 minutos y 40 segundos de la voz de mi suegra ahí, como algo cargado, y me obligué a entrar sonriendo, porque si iba a hacer esto, quería que Nora creyera por un minuto más que esto seguía siendo solo una sorpresa. La recepción seguía en pleno apogeo cuando bajé de nuevo. Candelabros de cristal, un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico y sin preocuparse por nada. 300 invitados en la lista cuidadosamente seleccionada de Diane, cada centro de mesa y cada cuenta abierta en el bar pagados. Ahora entendía, en gran parte con el dinero de mi propia familia. En algún lugar del fondo, una tía abuela mía llevaba 3 copas de champán contando una historia que nadie había pedido. Una niña de las flores se había quedado dormida sobre el hombro de su padre cerca del guardarropa, con un zapato perdido. El personal de catering se movía entre las mesas, retirando platos de pastel que nadie había tocado aún porque no lo habíamos cortado. Era, en apariencia, exactamente la misma boda en la que pensé que estaba viviendo 20 minutos antes. Nora corrió hacia mí en cuanto me vio, hermosa y sonrojada y completamente ajena, su vestido atrapando la luz. «Ahí estás», dijo. «Todos están esperando nuestro primer baile. Primero tengo una sorpresa», le dije, y vi como todo su rostro se iluminaba, de verdad, de una manera que casi me hizo dudar una vez más. «¿En serio? ¿Qué es?» Le quité el micrófono al DJ antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Lo golpeé 2 veces y el cuarteto de cuerdas se fue apagando hasta quedar en un silencio de desconcierto mientras 300 caras se volvían hacia el pequeño escenario. Todos,
¿Me pueden prestar atención? Mi voz salió por las bocinas más fuerte y firme de lo que en realidad me sentía. Quiero agradecerles a todos por estar aquí en una noche que significa más para mí de lo que puedo expresar. Nora sonrió a mi lado, una mano buscando la mía. Al otro lado del salón, cerca de la mesa del pastel, Diane tenía esa misma sonrisa cálida y ensayada que había mostrado en cada cena en la que había estado con ella. El matrimonio se basa en la confianza, continué, en la honestidad, en el amor. Al menos eso es lo que siempre pensé. La sonrisa de Nora titubeó, solo un poco. La primera grieta en ella. Hace como una hora, estaba escondido debajo de la cama en nuestra suite de luna de miel. Quería sorprender a mi esposa. Dejé que el silencio se mantuviera, pero alguien más entró primero. El rostro de Diane se puso pálido de una forma que pude notar claramente incluso desde el otro lado de un salón lleno de gente. Grabé todo, dije, y levanté mi teléfono. ¿Quieres escuchar lo que tu madre dijo de mí, Nora? Ryan, no. Su voz se quebró al decir mi nombre. Le di a reproducir. La voz de Diane llenó ese salón de baile igual que había llenado la suite del hotel una hora antes. Clara, fuerte y, sin duda, inequívocamente suya y condenatoria. El plan está funcionando perfectamente. Nora lo tiene completamente bajo su control. Él no sabe que el acuerdo prenupcial no vale nada. Se escucharon jadeos que se propagaron desde las mesas del frente en una ola lenta. En esa primera ola de reacciones, vi a uno de los amigos más antiguos de mi padre, un hombre que conocía a Diane desde hacía años. Por algún círculo en común del que nunca me molesté en preguntar. Se volvió hacia su esposa con una expresión que no era tanto de sorpresa, sino más bien de confirmación sombría, como si algo que había sospechado a medias durante mucho tiempo finalmente, y de manera pública, se hubiera confirmado. Nora me agarró del brazo, sus uñas se clavaron lo suficiente como para doler. Por favor, detente. De todos modos, lo dejé correr. El fideicomiso, la casa del lago, los 50 millones, Nora interpretando su papel a la perfección, y yo siendo patético y rico al mismo tiempo. Cuando finalmente terminó, el silencio en ese salón fue lo más fuerte que había escuchado en toda la noche. El rostro de Nora se había puesto completamente pálido, las lágrimas surcando su maquillaje. «Puedo explicarlo», dijo ella. «¿Explicar qué?», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. «¿Que nunca me amaste? ¿Que todo esto fue una estafa?» «No todo fue una estafa», dijo ella, en voz baja, rápido. «Solo para mí», aunque el micrófono seguía encendido y lo transmitió de todos modos. Los 6 meses, se suponía que debía convencerme de quedarme tanto tiempo y solo ver qué pasaba. No sé qué pensé que sucedería después. Nunca me permití pensar tan lejos. Puede que incluso haya sido verdad. Esa noche no tenía cabeza para distinguir qué partes de esos 5 años habían sido reales y cuáles le habían sido asignadas como líneas en una obra que su madre había estado escribiendo desde antes de que yo le propusiera matrimonio. Tal vez algo de eso era ambas cosas al mismo tiempo. Esa no era una pregunta que iba a resolver parado en un escenario frente a 300 personas. Y una pequeña parte cansada de mí entendía que Nora había sido criada por Diane mucho más tiempo del que me había conocido a mí. Fuera lo que fuera ella, su madre había influido en ella antes que yo. Miré a los 300 testigos, la mayoría ahora levantando sus teléfonos, grabando. Diane se abrió paso entre la multitud hacia el escenario. Su compostura por fin se quebró y dio paso a la desesperación. «Esa grabación es ilegal», dijo lo suficientemente fuerte para que las primeras filas la escucharan. «Georgia es un estado donde basta el consentimiento de una sola parte. Puedo grabar a quien yo quiera». «Yo también puedo», dije. «Resulta que ya lo hice. No tienes idea de lo que estás tirando a la basura». Diane lo intentó de nuevo, ahora en voz más baja, casi suplicando, como si apenas se hubiera dado cuenta de que toda la sala estaba en su contra. Nadie cerca de ella la miró a los ojos. Incluso el DJ, que había estado intentando parecer ocupado ajustando un fader que no necesitaba ajuste, se quedó quieto, observando todo con la atención congelada de alguien que definitivamente iba a contar esta historia en cada boda en la que trabajara por el resto de su carrera. Desde una mesa cerca de la pista de baile, se levantó una mujer vestida de verde claro, Priya Anand, a quien ni siquiera había notado entre los invitados hasta ese momento. Una amiga de la familia desde antes de que yo naciera, y ahora lo recordaba, la única persona en todo ese salón de baile que había intentado detener esto 2 semanas antes. «Por si sirve de algo», dijo, lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan sin micrófono, con esa calma particular de alguien acostumbrada a ser escuchada en lugares mucho más hostiles que este. Yo revisé ese acuerdo prenupcial antes de que se firmara. La redacción sobre la transmisión en la sección 4 es exactamente lo que provocó fraude por engaño para obtener el consentimiento en el momento en que se ejecutó bajo falsas pretensiones. Esto no es un área gris. El lunes, yo mismo presentaré una queja formal contra el abogado que redactó el documento, junto con la solicitud de anulación. Ella se volvió a sentar como si acabara de confirmar una reservación para cenar, y algo en esa certeza profesional y fría hizo más para eliminar la duda en la sala que cualquier cosa que yo hubiera dicho desde el escenario. Vi a 2 de las propias damas de honor de Diane, mujeres que la habían abrazado entre lágrimas en la fila de recepción una hora antes,
dar un pequeño paso inconsciente alejándose de ella, como lo hace una multitud cuando decide de repente con quién ya no está de acuerdo. Diane miró alrededor del salón buscando a alguien, a cualquiera que la apoyara, y no encontró a nadie dispuesto a sostenerle la mirada por más de un segundo. Miré más allá de ella, hacia mi padre, que estaba parado cerca del fondo con el teléfono aún pegado a la oreja. Él me vio y asintió levemente con la cabeza. La transferencia de la Casa del Lago ya está congelada, dijo, lo suficientemente fuerte para que se escuchara. Llamé a mis abogados en cuanto Tom me envió la grabación. Me volví hacia Nora, hacia la mujer que amé, o que creí haber amado, durante 5 años, y sentí que la última esperanza a la que me aferraba en silencio finalmente se apagaba. Mi abogado va a presentar la anulación el lunes por la mañana, le dije. El fraude lo anula todo. No puedes hacer esto, dijo ella, su voz quebrándose hasta convertirse en algo más parecido a un grito. Ya lo hice, dije, y le devolví el micrófono al DJ. Caminé hacia la salida a través de un salón de baile que había quedado completamente en silencio detrás de mí. Pasé junto al pastel que ninguno de los dos cortaría. Pasé junto a 300 teléfonos que seguían grabando. Pasé junto a Diane, quien esta vez no me dijo ni una palabra sobre que la familia cuida de la familia, pase lo que pase. Salí al fresco y oscuro estacionamiento, todavía con el smoking con el que me había casado hacía 9 horas y que nunca volvería a usar, aflojando mi corbata de moño con una mano mientras caminaba, y no miré atrás ni una sola vez para ver quién me veía irme.